Mis canchanchan, canchanchan, chin, chin, chin. ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo nuevo de Apuntes Chamánicos. Como verán, ya desapareció la greña. Bendito Dios. Mi hermana se atrevió a cortarme el pelo y me lo cortó bastante bien. Con lo cual, porque ya no aguantaba el pinche calor con eso. La barba, como les dije, hasta que se acabe la cuarentena. Y eso sí no me acostumbro a ella porque como que me está gustando, fíjense. Bueno, muchas gracias a todos los que le han dado like, los que se han suscrito. Señores, necesitamos llegar a 1000. Cuando lleguemos a 1000, hacemos un en vivo y les contesto lo que quieran. Ya después de los 1000, ya con eso estamos hechos, ¿sale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero tocar un tema que siempre me ha parecido muy divertido, muy peculiar. La historieta mexicana. Cuando se habla de ella en los medios de comunicación y todo eso, parecería que se acabó en los 90s. Ya después del 90 ya no hay historieta. Ya nomás de repente se mencionan algunas cosas, que si la novela gráfica, que si algún libro por ahí, un libro de Gicitrino, Rius, algo de caricatura. Pero cuando están hablando de historieta mexicana, parecería que se acabó en los 80s. O sea, es la verdad algo que me llama mucho la atención porque en esos 30 años se ha hecho mucha historieta y han pasado muchas cosas. También hay una historia. Nadie está contando. Todo el mundo habla que si del Memín, que si en los 80s, que si esto, incluido yo. Nada más que a mí me ha tocado vivir estos últimos 30 años de la historieta. Yo empecé en el 91, imagínense, dibujando poniéndole color a un Ricky Ricón. Así se le ponían anilinas y en padre con Prismacolor. Entonces, la otra vez me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué toda la gente habla como si no existiera la historieta después del 1990 o 1995? Y ya, se acabó, pum, vámonos. Recojan sus cosas. Claro, muchos hablan porque en los 90s pues, se le dio en la madre a la historieta mexicana, poco a poco. Pero a la historieta mexicana industrial. Eso es importante mencionar. Entonces, de repente, ¿qué sucedió? Vamos a hablar de los 90s y en el próximo vamos a hablar del 2000, la primera década del 2000 y ya para terminar, pues lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Así que vamos a empezar en los 90s y en los 90s vamos a empezar un poquitito antes, en el 88, cuando surgen las historietas. ¿Y por qué quiero empezar un poco antes? Porque a pesar de que eso se le podría decir que es parte de los 80, en realidad afecta directamente a los 90. Y es las historietas de la jornada. Ahí es donde se puede dar el primer gran paso. Cuando un periódico como La Jornada le da entrada a un suplemento dominical de historieta con gente como Magú, como Luis Fernando, como Rocha, El Fisgón, Hernández. Y los que más destacaron, Gicitrino, ¿no? Con el Santos y la Tetona Mendoza. El Rocha tenía por ahí el Evenflo, con una banda, era bastante divertido. Y también estaba Mike Goodness y el Cabo Chocorrol del Fisgón. En fin, ahí empezaron a surgir historietas. Ahí se acercaron los que posteriormente fundarían la primera. Yo creo que sí, porque no recuerdo. Bueno, sí, Pepín, Chamaco, Pinocho eran antologías de historieta, pero no se le podía considerar revista de historietas, que es El Gallito Inglés, editado por Víctor del Real, y que vio los primeros pasos de gente tan talentosa como Ricardo Peláez, grandes dibujantes como José Quintero, Pepe Quintero. Ahí vio su luz Operación Bolívar de Edgar Clement. También Madre Santa, que es un argumento original de Frick con el que ganó un concurso y que después, posteriormente, dibujó Peláez. Vio también ver a gente como Luis Fernando. Luis Fernando fue importantísimo. Hay que hacer notar algo. De toda esta generación, Luis Fernando es como el decano historietista, el que realmente tiene mayor tiempo haciéndolo, porque él empieza en el más o menos y durante todos los 80 se pone a dibujar en revistas corte totalmente independiente, underground, como La Regla Rota y ese tipo. Clement también dibujó algo de eso. Y es por eso que en las historietas él era respetadísimo, porque era un dibujante que tomaba en cuenta que él ya había ganado el concurso nacional de historieta que se organizó cuando
en el 87 es la exposición de puros cuentos. Entonces Luis Fernando, que está en las historietas, Luis Fernando es un decano y es uno de los grandes historietistas. Su historieta La Blanda Patria, si pueden leer el libro de Comixtlán, no duden en conseguirlo, pero bueno, eso ya van las recomendaciones del tío Gantús. El caso es que, bueno, El Gallito Inglés fue histórico, juntó a los historietistas más, con mayor talento en México, y posteriormente nos mostró trabajo de muchísimos autores extranjeros de gran calidad, sobre todo argentinos. Ahí es donde vimos los primeros trabajos aquí de Carlos Meglia, de Carlos Trillo, vimos a Mandrafina, vimos también algunos, conocimos a Jacomano, en fin, una gran cantidad de los historietistas argentinos que estaban en la revista Fierro. Esta revista del Gallito Inglés es como ya, tal vez el problema que tuvo fue que llegó al final. Y tenía obviamente la carga era totalmente de izquierda. Víctor del Real era de educación trotskista. Y entonces ahí se fraguó un poquito el problema del Gallito, que con el tiempo, cuando le querían comprar publicidad, Víctor no le aceptaba porque era vender la revista. Pero bueno, el Gallito fue histórico, duró 10 años. Ahorita no tengo la fecha, pero si no me equivoco, empieza por ahí del 90, 91, sale el Gallo. Y es uno de los grandes hitos. Ahí es donde se podría dar, después de las historietas de la jornada, el banderazo al movimiento independiente mexicano. El siguiente paso fue, por ahí a principios de los 90, hubo ahí en el IMER, se juntaba en un lugar que se llamaba el Stand del Humor, y ahí se intercambiaban. También Julia Palacios, se intercambiaban historietas, allí iba Oscar González Loyo. Ahí se juntaba muchísima banda que leía cómics. Otra banda que leía cómics se juntaba con Julia Palacios en Libero. Ahí estaba el Bef, Pepe Rojo, Nacho Peón. Se juntaban en Libero con Julia Palacios, una de las grandes precursoras y promotoras del cómic en México. En Editorial Vid nos juntábamos también una banda. Estaba por ahí Martín Arceo cuando estaban con el rollo de Golan. La Hermandad de Historietistas pues, nos heredó el lugar poco después de que ya no se juntaron la Hermandad de Historietistas por ahí del 93, como después de la muerte de Superman nos íbamos a reunir en Vid. También ahí hubo un grupo en Editorial Vid que Paco Jiménez, para que no lo estuviéramos fregando en su oficina, pues nos mandó a Pizza Sammy, lo que antes era Pinky, y era donde se juntaba la Hermandad de Historietistas. En ese lugar nace la idea de la Conque con los chavos con los que se reunían ahí, fueron voluntarios, organizadores, la verdad, ahí surge los primeros, nos reuníamos, les dijimos los de la Conque, y ahí estuvieron los voluntarios, mucha de la gente se llevaban pósters para pegar en toda la ciudad, muy divertido esa parte de... Pero bueno, ahí es donde empieza, esos Molotov, por ahí del 92, en la Ibero, con este grupo, surgen trabajos como la Hemofilia, con Vera, El Carcas, Escudero, después Bef, después integra Bachan y hacen Tripodología Felina, y después que se convierte en Molotov. Esta revista también fue mítica, era tamaño tabloide, tenía personajes maravillosos, como el Águila, como Pipo el Payaso de Bef, en lo que yo considero la mejor historieta que ha hecho Bef en su vida, pero a mí me gustaba mucho. Luego él ya se clavó en la novela gráfica, pero su tira de Pipo el Payaso a mí me rayaba durísimo. Y que Molotov era uno de estos grupos independientes que también tuvo bastante éxito. Hay que tomar en cuenta que en el 92 se empiezan a abrir también las tiendas de cómic en México. Se abre en Petén, se abre la primera Comics S.A., donde estaban Eduardo Flores, donde estaba Carlos Tron, Gustavo Martínez. Posteriormente se dividen y se arma Mantícora y Comics S.A., y en ese lapso de tener su puesto en Pericuapa, David Noriega funda Comic Castle. No voy a pelear quién fue la primera, porque ellos, ahora sí que cada quien. Los 90 empieza muy temprano, en el 92, con un boom muy particular. La muerte de Superman. Todo el mundo empezó a escuchar de la muerte de Superman. Y la verdad es que todos los que leíamos cómics, lo que yo llamo los huérfanos de Novaro. ¿Y por qué? Porque todos los que leíamos cómics en ese momento estábamos leyendo Editorial Vid. Editorial Vid
también estaba en un momento muy interesante porque el señor Sadim, por no es que cuando dices Midas al revés es Sadim, este güey todo lo que toca lo convierte en mierda, el señor Manelik de la Parra, ya había tronado una gran cantidad de historietas mexicanas. El señor llega en 1988, después de que encierran, algún día voy a contar esa historia, yo creo que va a ser otro apunte, la verdadera historia de lo que pasó en Editorial Vid. Después de que a su padre Salinas lo meta a la cárcel por una venganza, y al no querer que se le venda a Vázquez Rañas la editorial, él se apropia y su primera decisión como director es hacer semanal todas las revistas de cómic, todos los cómics y todas las revistas de Editorial Vid. Ahí de 36 títulos que en ese momento tenía la parte de cómic de licencia de Editorial Vid, pasa a tener 17, creo, 16 o 17. Mató la mitad de las revistas. De hecho, ahí fue cuando se fue Comandos Heroicos, ahí fue cuando se perdió Punisher, ahí fue cuando estuvo al punto de valer madres Batman y Superman. En fin, pero es otra historia. En esa etapa es cuando viene en el 92 la muerte de Superman y en el 93 Editorial Vid saca el TPB. Finales del 92, principios del 93, esa primera edición de 40,000 ejemplares se agota en menos de 24 horas, generando una atracción, porque hasta Jacobo Zabludovsky poquito antes se había ya marcado la venta del Action Comics número 1 en $1 millón. Entonces estaba como que todas esas noticias, y además en Estados Unidos acababa de darse en esas épocas se había dado la división de los dibujantes, cuando se salen de Marvel, Todd McFarlane, Jim Lee, Jim Valentino, Eric Larsen, Rob Liefeld, se salen y bla, 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 se salen de trabajar de Marvel para irse a para irse y fundar Image. Bueno, ese era el panorama a principios de los 90. Aquí en Molotov, ¿qué sucede? Que en 1994 a 3 jóvenes imberbes, a Martín Arceo, Luis Gantús, luego se incorpora Fernanda Gantús, con la ayuda de gente como Gaby Maya, Dalisa, Gerardo Beites y un montón de gente que nos ayudaba, se hace la primera convención de cómics. Y ahí es donde cambia el panorama de este negocio. Porque en esta convención llega un cuate llamado Edgar Delgado con un producto llamado Ultrapato y se vuelve un éxito. Se le agotan, tienen que pedir más material. Hay algo que la gente tal vez no sepa, pero la primera convención que se hizo en México se hizo martes, miércoles y jueves. No se hizo en fin de semana. Y aún así fue un trancazo brutal. O sea, fue la locura. Pero no se hizo porque lo hacíamos en el Poliforum, la primera y la segunda, y el Poliforum tenía teatro los fines de semana. El lunes tenía una función, me acuerdo que era el contrabajo de Ari Telch, con Ari Telch, y pues nosotros montamos el lunes donde mentaba la madre el brother, pero el evento duró martes, miércoles y la mitad del jueves. A las 3 de la tarde teníamos que cerrar el evento. Bueno, en esa con que llega Edgar Delgado, y sale Ultrapato y sale Siamés. Eran los 2 cómics que llevaban estos cuates de Cygnus y fueron un éxito. Ahí es donde empieza el gran éxito de Ultrapato, que a la fecha sigue reimprimiendo. En ese momento surge un gusto por las convenciones. Viene la Conque del 95, pues dijo, no, esto va en serio. Y a finales del 95 surge la MESIF. Después primero se hizo en el Hotel Flamingos. Luego se hizo en el Palacio Mundial de las Ferias y la tercera y cuarta se hicieron en el World Trade Center. La Conque, la primera y segunda se hicieron en Poliforum, la tercera en Centro Médico, cuarta y quinta Exhibimex, sexta y séptima Centro Médico y octava y última de la primera etapa en el Exhibimex de Periférico. Pero ya se había sembrado todo este rollo de las convenciones. Para el siguiente año, en el 95, a la Conque llegan Dramatus, de Ricardo Llarena, el ahora flamante editor de heavy metal. Y llega también La Caneca de Carlos Hostos con Nuc 9, con una banda de gente que está ahí en La Caneca, es donde empieza el monito. Ahí ya empezaba a pegar la crisis. Acuérdense que en diciembre del 94 viene el error de diciembre y ahí es donde empieza a devaluarse el peso, la crisis que ya nos tocó. Entonces, para 96 empieza a haber un escenario mucho más
atractivo en cuestión de historieta, viene Stan Lee y se vuelve la locura eso. En el 97 viene Todd McFarlane a presentar Spawn y trajeron también los Simpsons. Realmente fueron los Simpsons los que le salvaron el culo a Vid porque estaba a punto de tronar en ese momento. Como les digo, un día les voy a contar toda la historia de Vid. Pero para el 96 ya estaban grupos, por ejemplo, como la Iguana de León, divertidísimos, que era una especie de Mad muy a la mexicana. Ya en Monterrey ya no nada más venía el Pato Delgado, también si mal no me equivoco, ahí es donde empieza Lugo de García Campillo, del Mudo Vázquez, de Barbieri. Empieza a haber muchos grupos de independientes, lo recuerdo bien porque les pedí en aquel entonces. Caribulú también surge con Víctor, con Víctor Hernández, Emi Hernández. Surgen estos grupos, estos dibujantes. Eran gente muy talentosa y la historieta todavía tenía mucho oficio en ese entonces. ¿Cuál era el problema real para el...? Bueno, vamos a terminar un poquito el recuento. Yo les digo, el recuento, por ahí del 97 sale... No, sí, 97 surge Cine Cruz, una porquería que era una copia de Spawn, pero le metieron muchísima lana. En el 94 había subido Ransom 4, que nada más duró 4 números, donde estuvo involucrado Juan Blasco. Para el 99 surge Meteorix, que es como la última gran historieta. En el 97 hay uno de los grandes experimentos que quedó muy mal en Editorial Tucán. Yo entro a trabajar, pero antes de que yo entrara ahí, estaban sacando Tucán Manga, que era una oportunidad. Jaime Flores había decidido sacar una revista donde agarrara a jóvenes valores, les respetaba sus derechos, los publicaba y solo tenían que entregar, eran alrededor de 8 cartones a la quincena. Esa historieta es uno de los grandes ejemplos de por qué no se hicieron las cosas en México. Algunos eran cosas, por ejemplo, estaba Oval, estaba Salvatore Lavatiata, estaba Hagenbeck con Horacio Sandoval haciendo Box, estaba Dalisa y Gaby Maya haciendo Idol. En fin, había una serie de grupos y de repente el que no estaba jugando maquinitas en la esquina y no entregaba, se peleaba el dibujante, o el caso es que al final nadie entregó. Las únicas que mantuvieron la revista fue Adalisa y Gaby Maya. En esa misma revista se llegó a publicar Ultrapato 4, Tucán Manga se llamaba, y en esa revista publicó Ultrapato. Llegaron a publicar cosas que estaban hechas, pero los únicos que salieron fue Idol, de Gaby Maya y de Adalisa y Gaby Maya. Fue un gran esfuerzo. Yo entré, pero yo ya estaba en esa etapa donde parece que nada más entregaba a Gaby Maya y Adalisa. Y yo, bueno, llego para promover Hellboy. Fue un fracaso, no se vendió. Y después me dieron Guerreras Mágicas, que esa es otra historia bastante triste. Total que esto pasa en el 97, en el 99 sale Meteorix, que tiene su duración, y yo podría decir que fue la última historieta de autor que se publicó en una editorial grande en México. Después llegó el 2000 y tengo que reconocer que el 2000 fue espectacular. Salió Crimson, Operación Bolívar sale en un tomo precioso de Operaciones Castor. Ya había salido antes en un tomo por parte de Planeta, la mitad, y salió en el 93. Lo recuerdo porque yo tenía esa historia y me encontré a Clement en San Diego. Le digo, oye, cabrón, ¿cuál es la otra mitad? No ha salido. Y me vendió en San Diego. Me vendió un engargolado que todavía tengo, maldito panzón. Me vendió un engargolado donde venía la culminación, porque yo no tenía los números del gallito en ese entonces. Total, en ese 2000 salió el libro de Operación Bolívar con ediciones El Castor y el Taller del Perro. Surge el Taller del Perro, que es el grupo de gente que hacía el Gallito, Peláez, Frick, Clemen y Quintero. Forman un taller donde se supone que ellos iban a hacer una especie de estudio iniciático para los jóvenes, los que querían aprender a dibujar, a hacer historieta, cosa que luego les platicaré en el siguiente capítulo, la ruptura del 2001. Pero en el 2000 salió Crimson de Humberto Ramos, Jaime Becky Pinto, La Con, que recibió una gran cantidad de gente vino Joe Quesada, vino Sergio Aragonés, vino Scott Dumbiera. Era la primera vez que teníamos un editor revisando portafolios en México. Surge Seraki, también de Los Caballeros. Había muy buena calidad de independientes. Estaba Lugo terminando, Valiance del Delgado. El 2000 fue un gran año. Todo estaba
O sea, es más, Vida acababa de publicar Buba, que eso era rarísimo. Iban a publicar El complot mongol. En fin, todo auguraba que venía un momento mágico. Habíamos llegado al punto al que se quería. En ese entonces hay que tomar en cuenta que todos los 90 nos dedicamos a buscar atención. Los independientes lo que querían era que se publicaran sus cosas, que las editoriales hicieran caso. Ahí no había internet. En los 90 no teníamos internet. En los 90 no teníamos esta facilidad de mostrar nuestra chamba. Había que buscar una editorial o realmente partirse la mano invirtiendo una fuerte cantidad de dinero para sacar tu revista. Y ahí llegamos al 2000. Les digo que estaba Meteoro. En fin, la verdad es que teníamos un gran momento en la historieta. Parecía que lo habíamos logrado. Parecía que a partir de ahí se iba a construir. Todavía se publicaba El Gallito. En fin, muchas cosas me puedo acordar. La gente que se acuerda de todo lo que pasó en esa década. Pero fue una década donde también se cometieron ciertos errores. Uno de ellos, se hizo a un lado a la industria. La industria era abominable, no la queríamos. ¿Cómo es posible? Yo trabajaba en la industria, yo trabajé en Tucán, yo trabajé en BID, en el 94 trabajé en BID, en el 97 trabajé en Tucán. Se olvidó, sí, había muchas cosas malas en las industrias, pero también tenía esas cosas buenas. Bueno, se hicieron a un lado. Los editores eran los grandes villanos, todo el mundo odiaba a los editores y fuimos una generación que creció sin editores. No se necesitaba, no era necesario tener editores. Ahí también se cometió esos errores. Fuimos una generación de mucho esfuerzo, de mucho bla, bla, bla. Hablábamos mucho, todos teníamos un discurso maravilloso. Pero en realidad la producción en esa década de cómic independiente era buena, pero bastante pobre. Lo que había es un poquito más de calidad en ciertas cosas. Se cuidaba más lo que se publicaba. A finales de los 90 surge El Monito, Rubén Armenta, se presenta en la Con, que también en ese 2000, creo que si no me equivoco, se presenta El Monito. En fin, los 90 fueron una década muy, muy, muy fuerte, muy importante para el cómic nacional. Simplemente que ahí nace el cómic independiente. En esos años es cuando se establece el cómo iba a ser la industria en los próximos 20 años. Y muchos de esos autores ahorita son la vieja guardia, las vacas sagradas, ya saben. Pero ahí se hacen. Cabe mencionar que entre las cosas que surgieron en los 90 también fue la revista El Chamuco, que retornaba con Rius, pero ahí se publicó otra vez Agisitrino, se publicó My Goodness. La primera etapa del Chamuco realmente se publicó historieta de muy buen nivel y ahí es cuando se da a conocer a Hernández Patricio. Esto es brevemente lo que fueron los 90, casi de memoria, todo lo que les comento. Posiblemente se me olvidaron algunas historietas independientes. Seguramente me van a reclamar, señores. Lo único que les puedo decir es, lo estoy haciendo de memoria, pero los 90 fueron un gran año y fue el nacimiento del cómic independiente mexicano. Estos fueron los apuntes chamánicos. Se lo lavan, se lo cepillan, se lo enceran, se lo encuadran, hagan lo que quieran, pero háganlo. Adiós. Las 5 del Juventus. Voy a hablar de los 5 autores que todavía permanecen de aquella época y que a mi parecer son los grandes representantes de los 90. Número 1. Bachan, empezó en Molotov. Él trabajó en la industria con Remy Bastien, hizo Aladina, dibujó las revistitas estas del Solitario y todo eso. Él trabajó en Novedades Editores, luego hizo Molotov, luego se dedicó a la publicidad y para terminar en el 2000 arranca El Bulbo. Por primera vez un cómic independiente llega a los puestos de periódicos. Entonces la verdad es que fue, para retomar, un gran año ese del 2000. Bachan, definitivamente uno de los autores que tienen que seguir porque sigue activo y sigue haciendo un chingo de cosas. Número 2. Edgar Clement. Claro, mucha gente piensa que Edgar Clement desde Presión Bolívar no ha hecho ni madre, si no es cierto. Yo tengo una gran cantidad de obras de Clement, desde Querubín, Aunque Mala, Macbeth, Los Perros Salvajes. Sí, es obvio que su trabajo lleva mucho y el güey raspa demasiado las páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que las hace y las rehace y las rehace. Es muy necio, necesita un editor que le diga, ya güey, párale, ya está bien chingón, vamos a sacar el libro. Pero pues no lo tiene.
El caso es que Clement todavía sigue activo, sigue dibujando, sigue haciendo, y me parece a mí uno de los grandes representantes de esta época y que sigue activo. Número 3. El señor Antonio Sandoval. Tony Sandoval empieza a finales de los 90. Empieza con Pikizuki, una historia de unos niñitos, y luego publica Nocturno. Y así empezó el desgraciado greñudo, y poco a poco fue jalando y jalando y jalando gente. Me acuerdo que para el 2000 yo empecé a editar Tinieblas, y con él hice algunas historietas en Tinieblas, la verdad bastante chidas. Me gustan mucho. Por algún día platicaré El Niño Momia. Tony Sandoval, que se ha ido a Europa a triunfar como enajenado, y le ha ido muy bien, es un rockstar ahí en Europa, ha sacado más de 10 libros. No le pierdan la vista a Tony Sandoval, vale muchísimo la pena su trabajo. Número 4. Bev, querido, odiado, atacado, pero a la vez uno de los autores más prolíficos. Bev sigue activo hasta la fecha. Bev hizo un trabajo bastante bueno en ser la unión entre el medio literario y el medio del cómic. Puede ser criticado, a algunos les puede gustar su trabajo, a otros no, pero nadie le quita a Bev que él siga trabajando, siga publicando, y pues de alguna manera al que no le guste su trabajo, pues que no lo compre. Y al que le gusta, que lo compre, pero él ahí sigue. Número 5. Chan, chan, chan. Pues tengo que mencionar, la verdad es que no quiero entrarle al rollo de mencionar a uno de la banda regia, porque han sido un chingo y siguen trabajando. Gente como Edgar Delgado, gente como Balta, gente como García Campillo, que ahora está más clavado en el cine, pero ahí anda. Gente como el Mudo Vázquez, que luego saqué el Arsenal, y hablaremos en la próxima entrega cuando hablemos del 2000. Bueno, la verdad es que la banda de Monterrey, si ustedes pueden ir checando la chamba de ellos, es bastante buena y vale mucho la pena. Y mención especial al señor Humberto Ramos. ¿Y por qué mención especial? Porque a partir de él se construye la Legión Extranjera, todos aquellos que fueron al extranjero a trabajar. A partir de Humberto, que es el más exitoso, tenemos a gente como Paco Medina, Juan Blasco, que en paz descanse, Pancho Ruiz Velasco, que acabó trabajando con Guillermo del Toro, Gerardo Sandoval, Axel Medellín, Giovanni Barbieri, muchos están coloreando para Marvel, Marte Gracia, donde Francisco Plasencia, en fin, la Legión Extranjera se le puede decir, pero en particular Humberto, que es un cabrón que se ha partido la madre, que es insufrible y es un mamón, pero eso ya todos lo sabemos, pero como profesional es un tipazo, y es un güey que ha mantenido el nivel bastante alto. Busquen el trabajo de estos. Nos vemos. Esto fue un pinche manos. Bye, bye.